Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Este es el tercer episodio de ¿Para qué nos invitan? Un video podcast sobre marxismo y filosofía de A un libro por vez. Yo soy Arián Díaz y estoy acá desde los estudios de La Izquierda Diario y desde la Casa Marx de Neuquén nos acompaña Juan Dalmazo. Hola, Juan. Hola, gente. También nos acompañaba Gervasio, como lo habrán visto, que está tomando los estudios a esta altura porque aparece en todos los programas, pero bueno, decidió irse, capaz vuelve en algún momento. Antes de arrancar con el libro que tenemos hoy, nos dejaron comentarios la vez pasada. Iba a leer algunos. A ver qué te parece, Juan. No sé si los llegaste a ver todos. Hay uno que nos dejó Dale. Fede9640, que dice: me lo imagino a Piaget agotado por armar una carrera de obstáculos y desafíos para que sus hijos tienen que atravesar gritando chicos vamos a comer o algo así. Totalmente, Piaget habrá hecho sus aportes, digamos, a la pedagogía y demás, pero me imagino que como padre era insoportable. Tuvo hijos y muchas de las observaciones de sus libros son efectivamente de sus hijos, así que me imagino debe ser como ahora, viste que los padres suben online todas las fotos de todo lo que hacen los pibes y demás. Bueno, pero este lo publicaba en un libro, así que me los imagino a los chicos quejándose: me molestan en la escuela porque contaste todas nuestras intimidades. No hay que tener ese tipo de gente. Capaz los hijos tuvieron que virar al psicoanálisis. Es verdad, probablemente hayan terminado De contribuyendo. la psicología genética al psicoanálisis. Es verdad. Después tuvieron, otros hicieron los misteriosos. Hay un Fran PLMB que dice: al final del primer párrafo de Bonapartismo y fascismo, en el tomo naranja de Alemania, es el libro de las obras escogidas de Trotsky, Trotsky tiene una metodológica que dice: la regla número 1 de la dialéctica es, no se los digo, así lo buscan ustedes. Chan. Bueno, el libro efectivamente es sobre los escritos en Alemania, claro, porque no todo el mundo tiene que saber eso, de las obras escogidas que publicamos en ediciones IPS. Y yo fui a buscar lo que dice, porque esto es un artículo que está ahí al final, y lo que dice es que la regla número 1 de la dialéctica es que la verdad es concreta. Digamos. O sea, me parece que está hablando como de una cosa más general, lo que quiere decir es que hubo giros bruscos en la situación, así que ahí es medio como frase hecha que lo dice, pero es verdad que el tema esto de lo concreto es todo un problema epistemológico que se puede agarrar desde Kant hasta acá. Quizás en algún momento podemos agarrar un clásico sobre eso, que es Dialéctica de lo Concreto de Karel Kosick, así que lo tomamos como una consigna para el futuro. Vos no sé si viste alguno más, Juan. Sí, había otro comentario más, igual no lo voy a leer exacto, pero que decía que Piaget es incompatible con el marxismo, y otros más que hablaban de ciertas deformaciones que se han hecho con el constructivismo. Y bueno, sobre esto yo quería decir dos cosas. Uno, que el tema justamente que debatimos en el episodio anterior tenía que ver con que Piaget no es incompatible con el marxismo, es uno de los temas que discute específicamente Rolando García en su libro El conocimiento en construcción, sino que hay muchos puntos de contacto, empezando por esta idea de estudiar el desarrollo de la inteligencia a partir de un proceso de interacciones entre sujeto y objeto. También en ese comentario se decía que Piaget es idealista. Yo diría que más bien es praxeológico el enfoque que tiene, además de que toda su actividad desde el punto de vista de la investigación es una actividad científica de tipo eh, teórico experimental, ¿no? Y por otro lado, que anda circulando este debate, ¿no? Así como está el debate de que las feministas se pasaron 3 pueblos, también está el debate de que el constructivismo se pasó 3 pueblos. Y obviamente puede haber algún centroizquierdista haciendo desastres en nombre del constructivismo en el terreno de la didáctica, pero me parece que las deformaciones que puede haber de lo que ha sido la teoría de Piaget no corren por tu cuenta de Piaget, sino de quienes en todo caso la distorsionaron. Y particularmente en la Argentina hay mucha gente que viene investigando a partir del marco teórico de Piaget cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, la enseñanza, la didáctica. No sé, por ejemplo, como Mirta Castedo, que es gente muy seria, hasta donde yo tengo entendido. Y entonces me parece que quizás ahí pueda haber una cierta confusión entre lo que es la teoría y el marco teórico y el desarrollo original, y lo que son ciertas distorsiones o deformaciones que corren por cuenta de, en todo caso, lecturas discutibles, ¿no? Sí, vi también que había varios comentarios en ese sentido, así que se ve que es una onda que anda por ahí. También de contraposición a Vygotsky, ¿no? Nosotros aclaramos acá un poco en qué sentido podían considerarse de la misma
tendencia, en qué sentido no, porque de hecho después hay muchas diferencias, pero algo similar también pasa con Vygotsky, de hecho, que cuando se traslada muchas veces al terreno de la pedagogía, bueno, se dicen cosas que... Lo único que quería aclarar ahí es que alguien menciona que los escritos de Vygotsky se tomaron cualquiera y se dice porque estuvo censurado por el estalinismo y dicen cualquier tipo de cosas. Eso es así, la forma en la que nos llegó Vygotsky hasta ahora en general es mala. Justamente por eso, en parte por eso, en Ediciones IPS venimos publicando varios libros de la obra de Vygotsky, justamente en sus versiones completas traducidas del ruso para reponer, digamos, todo eso que fue censurado en su momento, porque bueno, sí, ahí hay un problema, digamos que ese problema no lo tiene Piaget, pero en el caso de Vygotsky sí. Sí, bueno, este tema de la relación entre Piaget y Vygotsky, que algo dijimos, también puede ser para debatir más adelante, ¿no? Si podemos hacer algún episodio sobre un libro de Vygotsky. Ahora tenemos que charlar del libro que elegimos para este episodio, que es Capitalismo Caníbal, de Nancy Fraser, que es un libro muy interesante, publicado en 2023, que propone una relectura y una ampliación de lo que es el capitalismo, es decir, propone una nueva forma de comprender el capitalismo, partiendo esencialmente de definiciones marxistas, y que utiliza esta metáfora, pero que Fraser pretende trabajarla como un concepto del capitalismo caníbal, y dice que es caníbal porque el capitalismo es un sistema que devora sus propias bases sociales, sus propias bases políticas e incluso sus propias bases naturales, y con ello también devora las bases políticas, sociales, naturales de la propia existencia de las personas, o sea, de nosotros, de nosotras. Fraser dice que entender el capitalismo exclusivamente como un sistema económico es un error, porque el capitalismo, evidentemente, desde el punto de vista de la economía, se caracteriza por la explotación del trabajo asalariado, pero hay otros procesos que actúan como soportes extraeconómicos de lo que es la explotación económica y que tienen igual importancia para poder comprender el capitalismo en toda su complejidad. Entonces aquí ella toma en cuenta otras cuestiones fundamentales, ¿no? Como pueden ser el problema del racismo, el problema de la reproducción social, el problema de la crisis ecológica, es decir, qué relación tiene el sistema capitalista con la opresión racial, con la cuestión de la utilización del trabajo de reproducción social, especialmente el trabajo de cuidados no pago, con la explotación sí, la explotación o la utilización irracional de la naturaleza como una fuente de recursos. Y todas estas cuestiones son las que ella intenta entrelazar para arribar a una definición del capitalismo que considera más compleja y más completa como un sistema institucionalizado que articula lo que podríamos llamar como la explotación en el sentido más clásico y la expropiación, que es el tipo de proceso con el que identifica lo que hace el capitalismo con las poblaciones racializadas, con las mujeres y también con la propia naturaleza. Pero bueno, esto es una idea general, tendríamos que ir conversando por partes, ¿no? Detallando por partes cómo va haciendo Fraser su análisis, así que ahí le paso la posta a Ariane. Bien, sí. Em, Arranquemos por lo principal que dice Fraser, algo que puede parecernos quizás obvio, visto desde hoy, pero que no lo es, que es que el capitalismo como tal, o sea, la palabra capitalismo volvió a estar en el debate público. Esto quizás ustedes sean muy chicos y no se acuerden, pero nosotros con Juan nos acordamos, después de la caída del muro, después del no hay alternativa y demás, esto de hablar del capitalismo como tal había quedado de modé, digamos, ¿no? Eran cosas del pasado. O sea, que ella lo que registra es que eso volvió al debate público con ese nombre, con el nombre de lo que el malestar que nos aqueja es efectivamente el capitalismo. Pero lo que ella plantea, como comentaba Juan, es efectivamente que no tenemos concepciones del capitalismo que resulten las más adecuadas para nuestro tiempo, o que hay que pensar cómo tendrían que adecuarse a nuestro tiempo, a este momento del capitalismo que nos toca atravesar. Entonces lo que ella va a intentar hacer al principio es efectivamente resumir esas características que eran las que definían el capitalismo según la definición que hizo Marx en el primer libro del Capital, para pensar ahí qué cosas es necesario ampliar para tratar de dar cuenta de el capitalismo actual, el que estamos atravesando ahora. Em,
Entonces, en ese sentido, describe que Marx había planteado, un poco en discusión con la economía clásica, que había que mirar más allá del mercado, ¿no? Que por ahí uno dice capitalismo rápido y se le viene a la cabeza que mercado, bueno, en realidad no, dice, hay que pensar un poco más allá del mercado, un poco más allá de la circulación, a ese espacio donde se esconde el secreto del éxito capitalista, que es efectivamente donde hay robo legalizado de trabajo ajeno, o sea, donde hay explotación, ¿no? Eso que Marx llama la morada oculta, que es efectivamente la producción, ¿no? Ahí es donde los trabajadores supuestamente libres, iguales ante la ley, frente a todos, van a vender su fuerza de trabajo con dos pequeños detalles. Uno, que como le sacaron los medios de producción, no le queda otra opción que ir a vender su fuerza de trabajo, con lo cual lo de la libertad es muy dudoso. Y dos, que por ese trabajo le van a pagar un salario por una X cantidad de horas en las que se cubre, digamos, ese tiempo de trabajo que deja, pero él tiene que seguir trabajando hasta el final de la jornada, horas que no se le pagan, que adivinen quién se las queda, bueno, efectivamente la patronal. Ese es un poco lo que sucede, la raíz de lo que sucede en la producción, que es esa morada oculta, digamos, del capitalismo, donde Marx encuentra que se da efectivamente la explotación y que después eso aparece en el mercado como que somos todos iguales, vendiendo trabajo, comprando trabajo, agregándole materias primas, como si estuviera todo bien y todos iguales ante la ley. Lo que Fraser va a decir es que ella va a buscar moradas más ocultas aún, que son las condiciones de posibilidad de la producción, o sea, las condiciones de posibilidad de esa fuerza de trabajo yéndose a vender libremente, siempre entre comillas, detrás de la producción, que son estas cosas con las que mencionabas vos, Juan, la relación entre trabajo productivo y reproductivo, la relación con la naturaleza y demás, ¿no? Eso está en los capítulos que siguen, así que por ahora no abundo más que eso, pero lo que Fraser dice, y si estamos en eso, es que ahí se va a encontrar un secreto incluso peor, digamos, o más sucio del capitalismo, es que lo que está en esas moradas más ocultas es la coerción del trabajo asalariado, que estaba en la producción, pero que tiene por detrás la violencia descarnada y el robo desembosado, o sea, no solo el robo legal, sino el robo liso y llano, ¿no? Eso es un poco lo que va a estructurar el libro. Ahí hay muchas discusiones que podríamos hacer. Em, pero un fundamento que ella desprende, digamos, de esta premisa es que Marx, en lo que él describió, Marx son rasgos económicos más bien, pero que, insiste ella, dependen de condiciones que son no económicas, ¿no? Esta, la relación con la naturaleza, la reproducción y demás, ¿no? Entonces, por eso esto que vos decías, que no estamos hablando, cuando decimos capitalismo, no estamos hablando de un sistema económico, sino que estamos hablando de una sociedad capitalista porque incluye estos elementos que no son necesariamente económicos, ¿no? O sea, que habría que reconceptualizar el capitalismo para entenderlo como algo que es más amplio, más grande que la economía, ¿no? A esto se refiere con esta ampliación que ve necesaria hacer. Em, lo que la definición entonces que Fraser va a dar aparece al principio, pero después la retoma al final, es la de un orden social institucionalizado, dice, que está fundado en estas separaciones entre trabajo productivo y reproductivo, entre sociedad humana, digamos, y naturaleza, entre economía y política, ¿no? Todas divisiones que son las instituciones en las que se basa este sistema social, que son divisiones que también es donde se generan los conflictos sociales, ¿no? Alrededor de cómo se dibujan o no esas divisiones, porque no es que están dadas de una vez y para siempre, sino que van cambiando históricamente, entonces son como los puntos de quiebre también donde aparecen los conflictos sociales muchas veces. En la relación con la naturaleza, en la relación con el trabajo reproductivo, además del otro punto donde aparece la lucha de clases, definido clásicamente por Marx, que es entre la relación entre burgueses y proletarios o en trabajo en la producción, ¿no? Así que bueno, va a dar cuenta en los próximos capítulos de esas definiciones, tratando de pensar que esas fronteras y esos puntos de conflicto no son accesorios, digamos, o que casualmente coinciden con las fricciones de la explotación propias de la producción, donde está el trabajo asalariado, donde hay huelgas, leyes o lo que sea, que no es casualidad que coincidan, sino que tiene que ver con esta relación estructural que tienen dentro del capitalismo, y por eso no es accidental que la dominación de clase coincida con la dominación de género, con la degradación ecológica, con la opresión racial. No son cosas que coexisten y bueno, se dieron de mala suerte, se dieron juntas, sino que son todas estructurales a cómo está armado el sistema capitalista. Bien, y en el segundo capítulo, Fraser aborda directamente la dimensión de la opresión racial
Y acá hace varias definiciones que son interesantes. En primer lugar, rescata la pertinencia del debate vinculándolo con una corriente histórica que es la del marxismo negro, de una corriente histórica dentro del marxismo, ¿no? Que analiza este problema, donde hay, por ejemplo, autores muy destacados como el propio Cyril James y otros, pero también rescata los debates recientes que se dieron en Estados Unidos vinculados al movimiento Black Lives Matter, donde se vuelve a poner en discusión la problemática de la opresión racial y su relación estructural con el sistema capitalista. Claro, de hecho el Ella, libro, rescatando estos autores, perdón, una cosita, de hecho el libro está escrito en esos años, sí, efectivamente, de tipo post pandemia, 2022, 2023, así que bueno, son plenos años donde eso estuvo muy en discusión, digamos, en Estados Unidos. claro, tiene el impacto así directo, ¿no? De todo ese proceso. Al mismo tiempo, ella trata de darle una perspectiva histórica utilizando una periodización que va de alguna forma a ir repitiendo en el análisis de cada una de las dimensiones que mencionaba antes Ariane. Entonces, ella hace una periodización de la historia del capitalismo, que también la han hecho otros autores, obviamente, en la que identifica un periodo de capitalismo mercantil que iría de los siglos XVI a XVIII, después un momento de desarrollo de un capitalismo colonial liberal, que es el siglo XIX y, y las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente habla de un capitalismo controlado por el Estado, que identifica más bien con el intervencionismo estatal, el New Deal, el keynesianismo, los estados de bienestar de la segunda posguerra, y luego el capitalismo financiarizado de la era neoliberal, ¿no? En ese marco ya va a ir analizando cómo evolucionan cada una de estas problemáticas y particularmente para el caso de la opresión racial, ella va a hablar de regímenes históricos de acumulación racializada. Para el caso de lo que llama como capitalismo mercantil, dice que lo central es la expropiación, que lo que los esclavistas blancos llamaban la caza de pieles negras, y la acumulación primitiva, ¿no? El proceso que Marx identificó como acumulación primitiva, para que va a dar lugar, mejor dicho, a lo que va a ser después el capitalismo moderno, específicamente identificado como tal, que tiene que ver con el esclavismo y también con la conquista del continente americano, ¿no? Claro, así es como entramos, Posteriormente ella va a como decir, esta zona entra el capital, entra en esa parte justamente de la explotación de los sí, exacto. metales y demás y las materias primas que permitieron el desarrollo en Europa, donde se llevaban esas riquezas del inicio, digamos, del capitalismo. O sea que nos toca un lugar protagónico, pero en ese mal lugar. Claro, y en el caso de Fraser hace sobre todo hincapié en la esclavitud del pueblo negro, pero en relación a los pueblos originarios de América Latina, hay otras formas que no son exactamente, son como semi-esclavistas o de una explotación que no es explotación de trabajo asalariado, tal como está pensada en el Capital. Hay un libro interesante de Ricardo Antunes que toma todo este problema que se llama Continente do Labor, ¿no? Que hay, en el caso de Fraser, hay mucho hincapié en la explotación, sí, en el proceso de esclavización de los pueblos africanos, pero también está toda esta dimensión de formas de trabajo forzado de los pueblos originarios de América Latina, que bueno, sería un tema para charlar aparte. Pero lo cierto es que este periodo está caracterizado por este tipo de proceso. En el caso del capitalismo colonial liberal, a partir del siglo XIX, Fraser va a decir que hay como una especie de equilibración entre lo que es la expropiación en la periferia y la explotación en el centro, en los países metropolitanos, por el desarrollo, obviamente, de la producción fabril en gran escala y el incremento de la explotación de los trabajadores, de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora, y que se consolida la racialización según una división por regiones, ¿no? En el caso de la periferia, Sí. sí, Ella no lo pone en esos términos, pero sería lo que clásicamente se definiría por imperialismo, ¿no? Digamos, entre países centrales, países periféricos, no lo pone en esos términos al pasar, por ahí lo dice, pero usa otra definición, pero sería ese periodo del que estamos hablando. claro, exacto. Sería como una primacía de la explotación de la clase obrera en los países centrales y de la expropiación de las poblaciones racializadas
en la periferia. Y después, en cuanto al capitalismo regulado por el Estado, lo que va a decir Fraser es que por un lado hay un reconocimiento de ciertos derechos al trabajador como sujeto económico, pero se lo piensa solo como un sujeto explotado. Está puesta de costado la cuestión de la opresión racial y obviamente que hay diferencias de estatus, ¿no? Al interior de cada clase obrera de los países metropolitanos entre trabajadores racializados, que es un término horrible por otra parte para mí, pero bueno, es el que usa ella, y trabajadores no racializados, vamos a decir. Y esas diferencias de estatus también empiezan a entrar en crisis a partir de que hay procesos de descolonización, el desarrollo del Partido Pantera Negra en Estados Unidos y también luchas importantes de la clase obrera que Fraser no las toma en cuenta, pero yo recordaba un artículo de hace varios años de Warren Montag y Joseph Serrano que discute la relación entre la lucha de la clase obrera y la lucha antirracista y da el ejemplo del movimiento sindical revolucionario de Detroit a fines de los 60. Claro. Es un movimiento en el que los trabajadores que eran, dicho impropiamente, de raza negra, es decir, trabajadores afrodescendientes, se organizan contra la represión estatal que tiene lugar en 1967, contra el racismo en las fábricas, y desarrollan una lucha que une la cuestión de la opresión racial con las demandas de tipo económico-social, logrando el apoyo de los propios compañeros que no eran racializados, sino que eran trabajadores blancos, que incluso podían tener prejuicios raciales y todo, y a partir de esa experiencia se logra una dinámica de unidad y de mancomunión entre ambas luchas. Ujú. Eso me parece que es interesante porque en general en el enfoque de Fraser la cuestión de clase está como muy dividida de la cuestión de raza, entonces hay una lucha de reivindicaciones contra la opresión y una lucha de clases por cosas económicas. Ella, por supuesto, que propone que hay que unirlas, pero quizás no presta tanta atención a experiencias en las que eso en los hechos ya ocurrió, ¿no? Incluso en el propio país que ella está tomando como referencia, ¿no? Claro, sí. Y por último, Fraser hace mucho hincapié en la idea de que Marx, al darle mucho peso en la definición del capitalismo a la explotación del trabajo asalariado, no consideró de manera igualmente sistemática el problema de la opresión racial. Y yo de esto tengo ciertos reparos porque, de hecho, no solo Marx toma en cuenta el problema de la colonización de la periferia y el problema de la esclavitud como parte de los procesos necesarios para la constitución del capitalismo moderno, sino que su propia mirada del capitalismo británico incluía, por un lado, la dependencia de la industria textil inglesa respecto de la esclavitud en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, como de la opresión que hacía la aristocracia terrateniente británica sobre el pueblo de Irlanda, ¿no? Entonces, en Marx, si bien si uno toma el Capital, es un análisis teórico más general, en Marx hay muchos elementos de análisis histórico-críticos, histórico-políticos, incluso sobre procesos como los de la colonización de la India o de China, en los que Marx va desarrollando, si bien parte de una mirada más bien de que el capitalismo implica un progreso desde el punto de vista económico general de la humanidad, a partir de empezar a identificar más claramente la realidad de las poblaciones de la periferia, Marx empieza a incorporar con mucha más fuerza el problema de la lucha contra la opresión colonial y de la necesidad de unidad de ese tipo de luchas con la lucha de la clase obrera de Occidente. Entonces ahí yo creo que Fraser tuerce un poco la vara. Es cierto que si uno toma el Capital está mucho más pensado desde un punto de vista de teórico general, pero si uno toma estas otras producciones de Marx y su interés por sobre todo, y si toma el interés por la periferia del Marx maduro y el Marx tardío, me parece que se puede relativizar un poquito, ¿no? Este enfoque. No obstante eso, sí es importante destacar cómo ella intenta vincular la cuestión de la lucha antirracista con una crítica del capitalismo como sistema, que es un tipo de enfoque que generalmente en los movimientos no abunda tanto, ¿no? Pero bueno, eso me parece como para comentar un poquito del capítulo 2.
Claro, eso está bueno, sí, ese, el motivo político, digamos, por qué lo hace. Después, teóricamente, a mí lo que me hace ruido, sobre todo de ese capítulo, es que, aparte de estas idas y vueltas con Marx, ¿no? Porque por un lado dice Marx lo toma, Marx no lo toma, tiene el problema de generar el libro de que ella toma el libro uno del Capital, y es obvio que hay muchas otras cosas que están en otros lados, pero justo este igual está al final de ese libro, medio que da y vuelta. Pero en realidad, como referencia teórica, ella lo toma de David Harvey, ¿no? Que llama a esa expropiación, desposesión, que es como le dice, pero Harvey no discute Claro. exactamente si eso está o no está en Marx, sino si por las condiciones en las que se desarrolló el capitalismo neoliberal, hay un cambio ahí teórico del cual dar cuenta, porque hay un cambio en la realidad que hace que prime la desposesión por sobre la explotación, lo cual es discutible, a mí mucho no me cierra, se podría discutir, pero me parece una discusión más, primero más directa, porque no es por lo que dijo o no dijo, sino porque si hay un cambio de algo nuevo, y más interesante, porque efectivamente está bien, no hay que pensar el capitalismo como que no cambia y que uno tiene una receta para siempre analizarlo, así que está bien pensar si los cambios que se dieron llevan a una composición distinta de cómo es esa relación entre explotación y desposesión, que en Marx, digamos, está. Fraser se pierde un poco esa discusión o no la quiere hacer, ¿no? Es Sí, por un problema de si está, no está o habría que tomarla, pero hay una discusión más concreta y real donde hay todo tipo de teorías dando vueltas que, bueno, que no la aborda, que no la hace directamente y lo toma Harvey, pero Harvey en realidad está diciendo otra cosa más directa, digamos, sobre eso y si se quiere más disruptiva, ¿no? Respecto a eso, que después, bueno, lo va a mantener también cierta ambigüedad en el resultado, pero está queriendo dar cuenta, bueno, acá pasó algo nuevo o no pasó algo nuevo, digamos, acá. Que a mí me parece, no sé, más productivo, digamos, como discusión. Pero bueno, pasemos a otra discusión que hace, que va a tener mucho peso en el libro, que es la que se ocupa de otra de estas divisiones entre la producción y la reproducción social, ¿no? O sea, reproducción social entendida como esa actividad que es de cuidado, que prepara los cuerpos que son los que van a poder después ir a trabajar, ¿no? Y Fraser explica que en las sociedades capitalistas buena parte de esa actividad sucede efectivamente fuera del mercado, porque se da en los hogares o en instituciones públicas como escuelas, hospitales y demás, ¿no? Entonces, ella va a dar dos características de qué pasa con ese trabajo reproductivo en la sociedad capitalista. Por un lado, que hay trabajadores pagos en la reproducción, ¿no? Los empleados de los hospitales, los médicos, los enfermeros, demás, las maestras y demás, pero buena parte de esas tareas reproductivas son no asalariados, son trabajo no asalariado, o sea, que están por fuera de supuestamente esa relación económica. Y que además, algo que sabemos y por lo que también es muy conocida Fraser, porque desarrolló esto en otros libros, esas tareas están marcadas por estereotipos de género, efectivamente, entonces la reproducción se asocia con las mujeres y por eso o no se paga o se paga poco, o incluso aunque esté asalariado, y la producción en general se relaciona con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen los prejuicios de género y demás alrededor de esta forma de estructurarse de producción y reproducción en las sociedades capitalistas. Acá habría que aclarar algo, porque siempre ahí empiezan las discusiones, sino el problema de la reproducción social entre los marxistas, y ella lo está tomando de ahí, tiene que ver con el manejo de la población en el capitalismo para que haya disponibles cuerpos para trabajar, ¿no? O sea, la reproducción generacional, donde entra esta cuestión de los cuidados de los niños, los adultos mayores y demás, es una de esas formas, pero no es la única. Por ejemplo, las políticas inmigratorias también tienen que ver con el manejo de la población para que haya más o menos fuerza de trabajo disponible para ser explotada. Digo eso porque entendía en general como problema de cuidados intergeneracional y demás, son fenómenos que son parte de la vida de todos los seres humanos, haya o no haya capital, y siempre van a seguir siendo un tema y algo que va a haber que organizar en claro. cualquier tipo de sociedad, en las previas y en las futuras socialistas y demás. Pero acá estamos hablando de esto acotado, de cuerpos disponibles para ser explotados en un sistema capitalista, digo, para evitar después todas las objeciones que puede haber para ese lado. Es una cosa acotada, ¿no? Ahora, Fraser ahí está historizando y ahí donde historiza un poco estas relaciones aparecen algunas cosas media raras, me pareció a mí, no sé, Juan, si algunas de estas a vos te sonaron. Por ejemplo, habla de la división entre trabajo asalariado productivo y trabajo no asalariado reproductivo y dice que ese fue uno de los pilares de las formas capitalistas modernas de subordinación de la mujer. Esto pasa, efectivamente es una de las formas modernas de subordinación de la mujer,
pero ella no cita de dónde lo saca, pero esto no es algo que es propio del capitalismo, por lo menos en los clásicos que trataron este problema, Engels, en El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, lo que dice que ese confinamiento de las mujeres en el ámbito doméstico es propio de todas las sociedades de clase, de las previas también. O sea, es algo que nace en paralelo con la Claro. prisión de la propiedad privada y del Estado. En otras sociedades previas también, o sea que no es propia del capitalismo. En todo caso, de lo que hay que dar cuenta es de cómo ese enclaustramiento en el ámbito, digamos, hogareño cambia y se refuncionaliza, digamos, con la aparición de este sistema social capitalista, que en principio ya no necesitaba a la familia, digamos, como estructura. No la necesitaba porque por el lado de las clases altas no tenía el problema de la herencia, de hacerse rico por herencia, porque te hacías rico, digamos, de otra manera. Y por el lado de las clases bajas no la necesitaba organizada, digamos, en familias como núcleos productivos, que era como eran, porque no sé, en el trabajo en el campo, por ejemplo, era toda la familia que explotaba una tierra. Entonces, la familia era un núcleo productivo, efectivamente. En cambio, en el trabajo asalariado no necesita eso. Necesita individuos sueltos que vayan a trabajar y de hecho, el capitalismo empezó así, ¿no? Explotando en primera línea de la producción a mujeres y a niños a un punto en el que casi extingue efectivamente en Inglaterra las familias obreras, porque bueno, era un trabajo efectivamente brutal, donde se paría, se dormía, se vivía en la línea de producción y efectivamente la mortalidad había crecido a unos niveles tanto que, y por luchas, ¿no? que hubo en contra de eso, pero también en parte porque se estaba quedando sin mano de obra, que tuvieron que tomar estas medidas protectoras, leyes primeras protectoras que hay del trabajo y demás, tienen que ver con eso, ¿no? Eh, pero de nuevo, Fraser ahí mucho no se mete, digamos, ¿no? Lo menciona como tema, pero en cómo es este mecanismo en particular, no se mete, lo deja un poco atribuido a lo general. En todo caso, para ese tema se puede chusmear un libro de Liz Vogel, El marxismo y la opresión de las mujeres, Claro. que es un clásico, ¿no? De hecho. Lo que sí es cierto, y que tiene mucha razón en lo que dice Fraser, es que en ese nuevo mundo capitalista, donde el dinero, ¿no? Tener dinero es igual a tener poder, el hecho de que vos estés en un trabajo que no se pague o que se pague muy poco, y bueno, refuerza los prejuicios, ¿no? O sea, quienes realizan esos trabajos, que en general son mujeres en sus hogares, se ven estructuralmente subordinados a quienes efectivamente perciben salarios, que sería, bueno, ¿no? El hombre en la casa y demás, que es el que trae el sueldo. Y eso después se deriva en otras consecuencias. Por ejemplo, incluso cuando la mujer va a trabajar de forma asalariada, también cobra menos porque se considera que esos trabajos valen relativamente poco. Miremos alrededor cuánto Claro. cobran las mujeres asalariadas respecto a los hombres asalariados, digamos. Entonces eso, bueno, se va como, es un círculo vicioso, efectivamente, que funciona. Em, Después ahí Fraser también registra que durante el siglo XX, ¿no? ya un poco más cercano a nuestra época, algunos aspectos de la reproducción social fueron transformados en servicios públicos, ¿no? Y en bienes públicos, porque fueron desprivatizados, dice ella, aunque no fueron mercantilizados, porque salieron de los hogares y ahora se realizan públicamente. Claramente el caso de la educación es el más abierto, porque bueno, la salud siempre tuvo algún aspecto más de público, digamos. Pero porque se necesitaba gente especializada, aunque bueno, ahí hay toda una discusión con otras formas culturales previas de cómo se llevaba a cabo la salud pública, pero siempre fue algo más público. En cambio, la educación se realizaba en las casas y pasa a realizarse en instituciones públicas, en principio religiosas, pero después estatales, ¿no? Ahí hay una cosa también medio rara en esto de desprivatizar y no mercantilizar, porque habría que pensar el servicio de quién, por qué eso sucedió. Fue porque al capital se le ocurrió, digamos, que era mejor desprivatizar eso, porque le agarró un ataque de feminismo o lo que sea y dijo, lo sacamos de la casa. Bueno, no, era porque necesitaba mano de obra calificada, ¿no? Entonces es desprivatizado, pero no es del todo desmercantilizado, no porque directamente haya un mercado, pero es en función del mercado, ¿no? Lo cual no quiere decir no defender la educación pública como tal, ¿no? Es otra discusión, pero es para entender desde qué punto el capital realiza esos movimientos, que es un poco por sus propias necesidades siempre y un poco por las luchas que se van dando efectivamente. Ahí también Fraser hace una cosa que parece demasiado pareja, digamos, históricamente de cómo funciona, y hay puntos de quiebre que ella los menciona teóricamente, pero después cuando los explica le queda como un poco achatada, me pareció esa historia en este punto en particular. Pero bueno, es cierto que efectivamente esta división genérica y entre productivo y reproductivo está hecha, y
que es un punto muy importante, que está mucho en discusión en esta época en particular. A mí me parece que ella lo está pensando en esta época donde hay una, se llama crisis de los cuidados, efectivamente porque en la etapa neoliberal, eso que se había hecho público, que es propio más bien del estado de bienestar y propio de algunos países, eso ella es consciente y lo menciona cada tanto, ¿no? Que esto es para algunos sectores. em, es justamente donde el Estado empieza a retirarse, porque empieza a desfinanciar la educación, la salud pública, cosas que a todos nos suena. A nosotros nos suena más Claro. habitualmente porque siempre pasó, digamos, estando en estos países Es más periféricos. periódico en nuestro caso. Claro, a nosotros nos sorprende menos, pero efectivamente pasa cada vez más también en, bueno, aparte estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? No solo países centrales, sino Estados Unidos, supuestamente la potencia, y eso empieza a pasar. Entonces, bueno, eso tiene mucho peso, digamos, en lo que está escribiendo Fraser. Entonces, me parece que por eso va por este lado, porque efectivamente hay una crisis de eso, de los cuidados por ese financiamiento, que adivinen en quién recae entonces todo ese trabajo que no se hace públicamente, de nuevo, efectivamente, en las mujeres, lo cual tiene que ver con con las formas entonces en las que se desarrolla el capitalismo. O sea, no es casualidad, como decía antes, que se junten patriarcado, digamos, y machismo con las formas de explotación capitalista propias de esta época. Efectivamente tienen una relación estructural, eso es lo que este está tratando de mostrar, ¿no? Sí, yo pensaba, Arián, que capaz el momento donde ha sido más familiar el capitalismo es con el Fordismo, ¿no? Y el desarrollo de la producción en masa, Claro, porque ese es un tema que analizó bastante bien Gramsci en los cuadernos de la cárcel, ¿no? El tema de cómo el Fordismo, como técnica de producción, va ligado a una serie de valores que él denomina como americanismo, claro, y entre esos valores está el tema de las costumbres ascéticas, que los obreros no se anden emborrachando, que no anden exactamente. saliendo de noche, que tengan un hogar estable. Y la mujer, como la mujer que está en la casa y hace el trabajo doméstico, entre comillas, o también como, con una expresión horrible que se usaba en la época, como mamífero de lujo, ¿no? Ujú, Entonces, ahí eso aparte es algo que no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre también en la Unión Soviética bajo Stalin, porque el stalinismo en su momento, cuando decide prohibir el aborto, que era un derecho que había conquistado la mujer con la revolución, va a decir que no tiene sentido porque la familia es el pilar de la sociedad soviética y las mujeres no pueden privarse de las maravillas claro. de la vida en familia y de la maternidad. Efectivamente. Y aparte, Cayó. es una reversión de, bueno, aquí también habría un punto para discutir con Fraser, porque Fraser en un momento también dice, bueno, en la Unión Soviética, y hace ahí un recuento como que es parte de la posición del marxismo pensar, bueno, ¿cómo van a estar mejores las mujeres? Si también van a ser explotadas, así están en igualdad con los hombres, efectivamente, y dejan ese lugar, digamos, desprestigiado socialmente. Pero en realidad no es esa la solución, y de hecho en la Revolución Rusa no fue esa la solución que se dio, sino la de socializar las tareas domésticas efectivamente. O sea, si efectivamente son parte esencial de la producción, y bueno, entonces blanqueémosles y que estén socializadas, por lo tanto, que haya guarderías públicas, que haya comedores públicos y demás, porque efectivamente hay que pagarlas y son parte de esa producción, no mantenerlas en esa morada oculta. Esa fue la política de la Revolución Rusa, de hecho es conocida porque fue el primer lugar donde eso se hizo, digamos, masivamente, que era más bien sacar, digamos, de los hogares especialmente a las mujeres, que además eso les diera tiempo para socializar, para meterse en política, para hacer lo que quisieran, obviamente también, pero sobre todo tenía que ver con esta relación intrínseca, estructural que hay entre producción y reproducción, en blanquearla de alguna manera y sacar, eliminar esa división, digamos. Entonces ahí Fraser se está perdiendo una parte importante de un ejemplo histórico donde eso efectivamente se hizo. Y el estalinismo vino justamente a cortar eso de volver a reivindicar la figura de la madre en la casa y no sé qué, es como todo lo contrario a la discusión previa. Sobre eso hay un libro de Wendy Goldman que publicamos de Ediciones IPS, donde eso está muy bien tratado, aparte en detalle, y la magnitud de los problemas que había, que recomendamos sin duda para repasar. Todo esto después los libros los dejamos en todo caso anotados, como la otra vez, en la cajita Sí. para que no se pierdan, ¿no? Digamos. Muy bien, y entonces podemos avanzar con el cuarto capítulo, que toma la cuestión de la ecología, que ahí hace una contribución que está, me parece bastante interesante. Ella plantea la necesidad de una política transambiental y anticapitalista. Esa es la expresión que utiliza. Parte de una idea que es compartida por muchos críticos de los sistemas
extractivistas sobre todo, pero ella lo piensa no solo por las variantes más extractivas del capitalismo, sino por el sistema capitalista en general. La idea de que para el capitalismo y para la clase dominante en el sistema capitalista, la naturaleza es una especie de fondo de reserva del cual extraer permanentemente recursos naturales que sirvan luego para el proceso de acumulación de capital. Aquí también va ella a tomar, ella va a hacer tres distinciones de lo que se puede considerar naturaleza como objeto científico natural, ¿no? De la investigación científica, como justamente como recurso para la acumulación de capital, y ella va a abogar por una tercera mirada de lo que es la naturaleza, que es la idea de la naturaleza historizada o socializada. No es la expresión exacta, pero sí la idea de un entorno natural que es modificado por la sociedad humana y respecto del cual tenemos una responsabilidad, ¿no? Va a decir que el capitalismo precisamente lo que hace es utilizar la naturaleza como fondo de reserva para extraer recursos que después no se hace cargo de las consecuencias que eso tiene, y que ese es el origen de las crisis ambientales o ecológicas que son inherentes al propio desarrollo del sistema capitalista. Con esto ella está cuestionando también a quienes proponen como una alternativa a un capitalismo verde. Esto me parece muy importante porque ahora aparecen todos estos discursos de que en realidad hay que hacer una transición ecológica, pero que eso se puede hacer sin tocar el sistema capitalista como tal. Y lo que ella busca mostrar es precisamente la falta de rigor de ese tipo de interpretaciones, la falta de fundamento de esas interpretaciones, señalando que hay una relación inherente entre lo que es la acumulación de capital y la agresión del capitalismo respecto de la naturaleza. Acá va a volver sobre su periodización, ¿no? De los distintos estadios del capitalismo, y los va a identificar con determinadas actividades en el contexto de lo que sería la cuestión ecológica. En el caso del capitalismo mercantil, ella lo vincula con la conquista y el extractivismo en la periferia. En el caso del capitalismo colonial liberal, con la primacía del combustible fósil, va a decir que el capitalismo estatista o el capitalismo regulado por el Estado, del New Deal y los estados de bienestar de la segunda posguerra, implica una continuidad de ese capitalismo basado en el combustible fósil, y que es el que prepara las bases para la crisis actual, en la cual el capitalismo neoliberal hace una división, y en los países metropolitanos se habla de energías limpias, se habla de una sociedad postindustrial, ella habla de posmaterialismo, mientras que en los países del sur o del sur global lo que tenemos es un materialismo puro y duro del extractivismo, de la zona de sacrificio, de la expropiación lisa y llana de los recursos y de la destrucción del metabolismo socionatural, precisamente por considerar la naturaleza como una especie de barril sin fondo del cual podemos extraer recursos permanentemente. ¿Cuáles son las consecuencias que ella saca en el plano político y, y en el plano de lo que es la lucha del movimiento social? Ella va a decir que a partir de este análisis de la relación intrínseca que hay entre el capitalismo y la crisis ecológica, las luchas ambientales no pueden ser solamente ambientales. Por eso habla de luchas transambientales, es decir, que excedan, que trasciendan la cuestión ambiental tomada como causa aislada y la vinculen con las otras problemáticas que tienen que ver con la lucha antirracista, con la lucha de clases, con la lucha de las mujeres, con la lucha de todos los movimientos que tienen causas comunes contra el capitalismo. Y por eso va a decir que tiene que ser también una lucha anticapitalista y que no se puede pensar una perspectiva ecologista dentro de los marcos del capitalismo. Me parece que es un enfoque interesante porque en general los debates que hay sobre la cuestión ecológica, muchos analizan la cuestión práctica, es decir, los problemas que hay y tratan de pensar soluciones. Otros piensan debates teóricos, por ejemplo, todo el debate que hay del rescate del último Marx y sus reflexiones sobre la cuestión ecológica. Todo eso está dando vueltas. Hay un debate importante. Es un ámbito de recreación del pensamiento marxista, todo este ámbito del debate sobre la cuestión ecológica, y Fraser
quizás sin demasiada pretensión desde el punto de vista filológico, del análisis exegético, sí toma los grandes problemas para tratar de pensar una perspectiva política en torno a esta problemática, pero que tiene fundamentos teóricos. Entonces me parece que es una buena contribución al debate, aunque seguramente se le pueden hacer algunas observaciones o en general, digamos que este tema no empezó ahora. Hay pioneros de esta discusión, por ejemplo, como Manuel Sacristán en los años 70. Ella igual no dice que ya descubrió este tema en última instancia, pero sí trata de dar una mirada que sea novedosa en relación sobre todo a la forma movimentista de encarar la cuestión ecológica, que sería la lucha por la cuestión del ambiente separada de las otras luchas, como si esa separación pudiera llevarse a cabo o fuera beneficiosa para el movimiento social. Entonces me parece que ese capítulo contiene varios aportes que están interesantes, ¿no? Para pensar su actualidad y las perspectivas que se le pueden dar. Sí, sí, y de hecho se va como haciendo más actual cuando van pasando los años, ¿no? Algunos capítulos para mí le envejecen Claro, peor, este es uno de los que mejor le envejecen. Bueno, el capítulo que sigue claro, sí, es, tal cual. claro, el capítulo que sigue es el 5. No deja títere con cabeza, digamos, es el más así, que saca la katana y le empieza a dar a todo el mundo, así que es uno de los más entretenidos, ¿no? Por un lado, bueno, se tira obviamente, después de esto que comentó Juan y lo que comenté antes, se tira contra todos los intentos de políticas del capitalismo de lavarse la cara, contra el greenwashing, el pinkwashing, todas esas cosas, boludeces no, ¿no? Le dice. Es lapidaria, digamos, en la crítica que hace a eso, pero también es lapidaria con los que depositan sus ilusiones en la intervención del Estado, digamos, como si fuera algo que podría venir a salvarnos y con la idea de que regular y que regulando un poco mejor eso se puede arreglar también. Con eso no dice, em, dice que el Estado no puede servir a dos amos, o sea, no puede estar pensando que puede salvar el planeta, por ejemplo, domando al capital, pero sin abolir al capital, que eso no es posible, que de hecho ya se viene demostrando que no es posible y que por eso lo que se necesita es una salida radical que acabe con efectivamente ese sistema, ¿no? Que es con lo que insiste en todo el libro y que es una de las mejores cosas que tiene el libro, que no hay acá términos medios, digamos, ya se probaron aparte suficiente términos medios y efectivamente no funcionan. Y entonces, si antes discutió contra cierto economicismo atrás de pensar el capital solamente como un sistema económico, digamos, que se puede manejar por un lado distinto de la política, en este capítulo se va a meter contra los que serían los contrarios, que él dice son los politicistas, que opinan que el orden, tratan del orden público, de las políticas que se pueden tener del Estado, como si fuera algo que se autodeterminara y que estuviera separado o no tuviera condicionado, no tuviera nada que ver con la matriz social, económica, en la que efectivamente está inserta, que es este sistema capitalista, ¿no? Así que ahí hace un buen equilibrio con lo que había criticado antes, me parece. Y entonces ella va a insistir en algo en lo que efectivamente hay que seguir insistiendo, es que lo que amenaza a la democracia em, no es el neoliberalismo, que es una cosa que anda dando vueltas por ahí como sentido común, como que es el neoliberalismo el que es antidemocrático, sino que lo que amenaza la posibilidad de todo tipo de democracia es el capitalismo mismo tal como es, ¿no? Porque el capitalismo necesita un poder público legítimo, que es su condición de posibilidad para poder acumular sostenidamente capital, ¿no? O sea, necesita que haya leyes que lo organicen, necesita que haya determinadas regulaciones para regulaciones de la competencia entre los distintos capitales y eventualmente, como todos sabemos, necesita fuerzas policiales, militares o lo que sea que protejan la propiedad privada. Entonces no es una cosa que existe por un lado el Estado, la política y demás, y por otro lado la economía, que no tiene nada que ver y que el capitalismo se maneja solo, ¿no? Digamos. Em, el capitalismo necesita estas normas, por un lado, son su condición de posibilidad, pero sin embargo, y acá viene lo del título, el impulso del capital hacia la acumulación ilimitada tiende a, entre otras cosas, aparte de la relación con la naturaleza, la relación entre los géneros y demás, tiende a desestabilizar con el tiempo los propios poderes públicos de los cuales depende, ¿no? Y en eso, ahí se basa el capitalismo en algo distintivo que no pasaba en sociedades previas, que es entre este intento de separación entre lo económico y lo político que funcionan con cierta autonomía. Em,
En definitiva, lo que está acá discutiendo Fraser, ella no lo pone en estos términos porque lo pone más bien en términos de regímenes, ¿no? Democrático, no democrático y demás, pero en el fondo lo que está Ujú. discutiendo es la naturaleza del Estado capitalista como tal, ¿no? Y entonces ahí va al desarrollo histórico y de nuevo argumenta que en las sociedades previas, por ejemplo, en la sociedad feudal, em, el trabajo en la tierra, el trabajo que se hacía en el campo no estaba separado de la parte política, porque el señor feudal, que es el que tenía la tierra y el que tenía siervos trabajando esa tierra, era a su vez el que tenía el poder político y el poder económico reunidos en sí como señor. Entonces el que tenía también su propio ejército, digamos, privado y el que después iba y negociaba con las distintas cortes y no sé qué. O sea, que estaban unidos en la misma persona, poder político y poder económico. Eso es lo que cambia, digamos, en el capitalismo y es algo específico y eso tiene que ver con las particularidades del Estado capitalista que es propio de esta época, porque es algo que ella no lo pone en esos términos, pero está en otros textos de Marx y de Engels, como la cuestión judía, por ejemplo, que el capitalismo supone, como sentido común, que somos todos iguales ante la ley, ¿no? Y entonces, así, todos iguales ante la ley, vamos voluntariamente a intercambiar en el mercado productos que necesitamos por capacidades, ¿no? Que es nuestro trabajo. Un poco como a lo Mickey Vainilla, yo solamente hago pop. Bueno, los patrones supuestamente solo producen cosas, ¿no? Aportando capital y pagando determinados servicios y contratando trabajo, listo, y libremente. Y los obreros libremente vamos y vendemos nuestra fuerza de trabajo. Ya sabemos que eso libre no tiene nada, pero ese es como el cuentito, digamos, que nos relata, ¿no? Al capitalismo le viene bárbara esa ideología porque todo eso de que lo económico quede por un lado, que funciona solito y tranqui, donde todos somos iguales, y después en todo caso está el problema político y social, que es donde empiezan las luchas entre partidos, instituciones y no sé qué, y en todo caso hay que arreglar eso, funciona bárbaro, porque mientras que siga funcionando el capitalismo, o sea, la producción, o sea, la morada oculta donde se daba la explotación y que nadie lo cuestione, y bueno, nos encargamos de pelearnos en el terreno político, ahí vemos una ley más, ley menos y no sé qué, ¿no? O sea, esa separación entre lo económico y lo político, que por supuesto realmente no está separado, pero que aparece así en el capitalismo y tiene que ver con su forma de producción específica, le viene bárbaro. Es un poco el sentido común de toda la época, ¿no? Así que bueno, eso es en lo que saca del recuento histórico. Y el otro aspecto que señala, que también depende de lo político, digamos, que parece que tiene cierta autonomía, aunque en realidad no la tiene, son las relaciones entre los estados después, ¿no? Entonces ahí agarra todos los organismos multilaterales, las formas de tratados que hay entre distintos países, algo que no agarra, pero que habría que agarrar acá, que son la guerra, porque una forma de relacionarse entre los estados es efectivamente como guerra, que también tienen igual sus regulaciones, sus legislaciones y demás. Lo hace también, de nuevo, tratando de centrarse en la última parte, digamos, de este desarrollo capitalista, que es la del neoliberalismo globalizador, donde en algún momento pareció que efectivamente las corporaciones estaban por encima de los estados y decidían más por sobre los estados. De nuevo, ahí hay cosas que por ahí a nosotros nos suenen un poco menos asombrosas. Por ejemplo, habla de los organismos multilaterales imponiéndose sobre los mercados, por ejemplo, sobre los estados, perdón, por ejemplo, el FMI, nosotros por ahí decimos, "Ey, nos habíamos dado cuenta que ahí había un tema, este, pero bueno, nombra otros fenómenos más cercanos, el caso de Grecia, por ejemplo, está pensando en esas cosas donde eso quizás es un poco más sorpresivo. Y ella insiste que también ese sistema, digamos, internacional que supuestamente tiene que ver con relaciones de comercio y demás, y donde todos nos sentamos en la ONU, está todo bien, y el diálogo, digamos, entre distintos estados, en realidad no, también es parte de un desarrollo que se impuso efectivamente a la fuerza, digamos, y que esos organismos multilaterales hicieron a la fuerza y que en parte en decepción por eso se dan fenómenos que, bueno, eran muy recientes en ese momento cuando escribió el libro, como el Brexit en ese momento, y efectivamente la llegada de Trump a su primer gobierno, ¿no? Y el ascenso en general de estos populismos de derecha, ¿no? Que tienen que ver con la decepción con ese sistema globalizador que supuestamente funcionaba y que, bueno, empezó a tener crisis, ¿no? Porque efectivamente viene habiendo crisis económica del 2008 y se ve quiénes fueron los que ganaron y los que perdieron, digamos, de esa globalización cada vez más y como no tiene respuesta, bueno, se buscan respuestas en estos populismos de derecha, ¿no? Digamos. Em,
lo más interesante, digamos, de ese recuento que hace, me parece que con razón agarra que el progresismo neoliberal previo tiene parte de responsabilidad en el surgimiento de esas nuevas derechas, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque en nombre de esta supuesta igualdad que había que defender como valor progresista, lo que estos progresistas le estaban pidiendo, digamos, a los que estaban en mejores condiciones, es que efectivamente se dieran partes de sus derechos para supuestamente no ser privilegiados. Acá escuchamos mucho, ¿no? Durante años previos esto de que tener un sueldo en blanco era ser un privilegiado y entonces había que concederlo para ser igual con los que no sé, no tenían nada en vez de subir la vara, digamos, que todos la bajemos, ¿no? Todo dicho por gente que no tenía ese tipo de problemas, ¿no? Que más bien era rico por ahí y demás. Bueno, eso genera, dice Fraser, un enojo y una decepción con esos valores supuestamente progresistas que se identifican efectivamente como que el problema es lo que tenían de progresistas, el problema era lo que reivindicaban de derechos para otros sectores y no efectivamente que seguían sosteniendo las bases de ese capitalismo que hacía que eso fuera, fue la manta fuera efectivamente muy corta y que cuanto más corta te quedaras, iba a dejar desprotegidos a cada vez más, ¿no? Entonces, o sea, no es que las nuevas derechas aparecieron, no se sabe de dónde, y todos de golpe se hicieron más de derecha un día y nadie sabe por qué. Tiene que ver con la decepción de las políticas actuadas previamente que justamente no cuestionaban las raíces de las desigualdades que tiene este sistema y que pretendían camuflarse con un derecho más reconocido acá, un derecho menos reconocido por acá y más con discurso que con hechos reales, ¿no? Así que ahí ligan todo y en particular también ligan lo que ella llama, y es un poco conocida por eso, esto del progresismo neoliberal, que incluye no solamente a políticos, sino que incluye a ramas enteras de los movimientos, ¿no? Antirracistas, de los movimientos por las mujeres, de los movimientos ecologistas, de todos esos sectores institucionalizados dentro de ese progresismo neoliberal, que ella, digo, les da con todo, dice que no son efectivamente opuestos a ese sistema, ni siquiera opuestos a los desarrollos ahora de las nuevas derechas, sino que en su momento fueron testaferros de ese desarrollo capitalista, les dice así, aunque de un modo diferente, que es dándoles un barniz emancipatorio a una economía política que es de base y estructuralmente desigual. Por eso tampoco hay salidas progresivas en el sentido de a poquito y apenas reformistas, y por eso hay que ir de raíz en contra del conjunto del sistema, porque justamente esos discursos que hablaban de mayor emancipación sin cuestionar las bases del capitalismo, efectivamente sirvieron como aliciente a que las nuevas derechas se aprovechen de ese desencanto ahora. Así que ahí, bueno, no deja, yo a veces me pregunto por qué hay algunos progresistas neoliberales, digamos, o que Fraser llamaría así, que reivindican algunas de estas cosas que dice Fraser, supongo que porque ven la crítica al neoliberalismo y demás y les parece que está de su lado, pero si leyeran completo el libro, se darían cuenta de que también está hablando un poco contra ellos, ¿no? Digamos, no sé si les gustaría tanto, pero bueno. Bueno, y llegamos por fin al capítulo 6, que es el capítulo en el que Fraser trata de repensar la cuestión del socialismo hoy. Interesante, por otra parte, porque ella plantea claramente que es un debate que volvió a estar sobre la mesa y se basa especialmente en las discusiones políticas y en los fenómenos de Estados Unidos, ¿no? Para decir esto. ¿Y qué va a decir? Básicamente que a una concepción ampliada de lo que es el capitalismo, que es la que estuvimos comentando hasta acá, corresponde una concepción ampliada de lo que es el socialismo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que un sistema socialista debería resolver, obviamente, resolver o superar la cuestión de la explotación del trabajo asalariado por el capital, pero también tiene que pensar cómo resolver y dar pasos en ese sentido, resolver la cuestión de la utilización parasitaria del trabajo de cuidado no remunerado, resolver la cuestión del poder político, de cómo se ejerce el poder político y, obviamente, la problemática de la riqueza expropiada a los sujetos racializados, así como el problema de la relación entre la sociedad
y la naturaleza. Ella usa la expresión naturaleza no humana, que a mí no me resulta particularmente simpática, así que yo voy a hablar de naturaleza nomás, pero ella está pensando en naturaleza no humana en el sentido de que nosotros también, aunque seamos parte de la sociedad, somos parte de la naturaleza, ¿no? Pero se refiere al entorno natural de la sociedad. Para esto ella dice hay que repensar los límites institucionales entre lo que es producción y reproducción, expropiación y explotación, naturaleza y sociedad. No liquidar las divisiones, pero sí pensar cómo una organización social y política diferente puede encarar estas distintas instancias, reconociendo que hay límites más blandos, más porosos que pueden pensarse así. Y en última instancia, que un sistema de estas características permita el desarrollo máximo de las personas, la salvaguarda de sus intereses, que permita construir de otra manera una relación metabólica equilibrada entre sociedad y naturaleza. Y para esto una de las cuestiones que ella destaca como muy importante es el tema de repensar lo que es el excedente social. Fraser lo que dice es que una de las cuestiones centrales que tendría que pensar un sistema socialista es cómo deja de poner en el centro el imperativo del crecimiento y privilegia otras alternativas, como por ejemplo el acceso al tiempo libre, que es una cuestión muy importante también pensando desde el punto de vista de liberar a las mujeres en especial, pero a todas las personas que hacen trabajo reproductivo no remunerado, ¿no? Y después plantea dos cosas más que son interesantes. Una, la importancia de rediseñar ámbitos de decisión democrática, una toma de decisiones en la que todas las personas afectadas por la decisión puedan participar. Y otra cuestión que sería la de la sostenibilidad, es decir, la idea de pagar lo que uno consume, bueno, no hacer estas hipotecas ambientales que hace el capitalismo, sacando recursos de la naturaleza como un barril sin fondo y destruyendo esa relación entre sociedad y naturaleza, sino buscar la manera de que el necesario impacto que pueden tener decisiones sociales, económicas o políticas respecto al entorno natural sea algo asumido conscientemente y controlable y sostenible. Por último, ella plantea la importancia de pensar el problema del mercado, ¿no? Dice, muy importante que el mercado no esté ni en la base ni en la cima de la sociedad. Que no esté en la base porque las necesidades básicas de las personas no pueden estar sujetas a imperativos de mercado y que no esté en la cima porque en lo que hace con el excedente social que produce la sociedad en su conjunto no puede estar definido tampoco por los intereses del mercado. Pero quizás se le puede dar un rol limitado en el medio, va a decir, ¿no? En cuanto a que una economía planificada y dirigida a la satisfacción de las necesidades sociales puede utilizar determinados mecanismos de mercado para de alguna forma ir articulando el desarrollo de un plan, ¿no? Bueno, la verdad que este es un debate igual que no lo inventó Fraser, ¿no? Hay mucho de esto. Si leyéramos, por ejemplo, nos pusiéramos a releer el informe de política industrial que hizo Trotsky en 1923 para discutir las perspectivas de la economía soviética, algo de esto anda dando vueltas por ahí, ¿no? Cómo a partir de una economía planificada se pueden utilizar determinados mecanismos de mercado de manera limitada, ¿no? Claro, como asignación Ahora de bien, recursos. sí, exactamente. Pero que no sea el mercado el que dirige el funcionamiento de la economía, ni lo que se decide producir, ni nada de eso. Bueno, partamos entonces de esta última cuestión que plantea Fraser para pensar algunas posibles eh, valoraciones, tanto de virtudes como de cuestiones que se pueden criticar del libro. Algunas ya las fuimos diciendo, así que no vamos a repetir, pero yo diría que, en primer lugar, una cuestión interesante es que el libro es un libro de intervención política. Es decir, no es para hacer un paper y, bueno, Fraser es una académica muy reconocida, ¿no? Quizás no necesitas hacer muchos papers, pero es un libro que busca una intervención político-ideológica en un determinado contexto, que es
el que ella identifica como un contexto de mayor crítica del capitalismo y de cierta rehabilitación de una posible perspectiva socialista. Entonces eso me parece lo primero para reivindicar. Y precisamente esta idea de que hay que volver a pensar la actualidad del socialismo como perspectiva de, de organización política alternativa al capitalismo también obviamente es muy importante. Después, desde el punto de vista teórico, me parece el principal mérito que tiene es que intenta desarrollar un enfoque sistémico. Expone de manera convincente la vinculación que hay entre un conjunto de procesos, en este caso la explotación del trabajo asalariado, la expropiación de las poblaciones racializadas, el uso parasitario del trabajo de cuidado no remunerado, la crisis ecológica, todo eso y el capitalismo, ¿no? ¿Qué relación hay ahí y cómo hay una relación estructural y necesaria que no permite resolver estas problemáticas con enfoques movimentistas que se limiten a conseguir derechos dentro del sistema vigente? Son todos debates muy actuales y en los que Fraser hace una intervención que realmente contribuye a pensar estas problemáticas desde una perspectiva anticapitalista. ¿Qué cuestiones quizá podríamos criticar? Yo creo que básicamente lo que podríamos criticar es que ella exagera un poco la novedad de ciertos planteos que están en el libro. Es decir, cuando ella señala la importancia de la cuestión de la lucha antirracista o de las poblaciones de la periferia, la relación entre explotación y expropiación, son cuestiones que ya existían en la tradición marxista, no solo en el Marx maduro y tardío, sino sobre todo en todo lo que es el enfoque que desarrolló la Tercera Internacional a partir de la Revolución Rusa en relación a las luchas de los pueblos colonizados, semicoloniales, de la periferia, antes del establecimiento del estalinismo. Ahí hay un bagaje muy importante sobre estas problemáticas que está planteado. Y eso me parece que es un tema para señalar. Por último, hay otras cuestiones que sería importante considerar en cuanto al enfoque teórico general. Es verdad que no solo está en el capitalismo el proceso de explotación del trabajo asalariado y que existen estas otras moradas ocultas que son en muchos aspectos igualmente importantes. Ahora, desde el punto de vista de la lógica de la ganancia capitalista y de la ley del valor, lo central es cómo el capital incorpora esos procesos y los subordina a su propia dinámica. Entonces, ese es un tema que para mí, en el caso de Fraser, no está muy pensado y que también podríamos pensar como una posible crítica. Y por último, que en relación a la cuestión del socialismo, está más claro lo que habría que hacer en términos muy generales, el tipo de luchas que habría que articular, pero no tanto, o sea, una vez establecida esa sociedad, qué problemáticas habría que atender, pero no tanto cuáles son las vías estratégicas y políticas concretas para llegar a eso, ¿no? Pero bueno, me parece que para una evaluación del conjunto del libro tiene muchos méritos y muchas de las cuestiones que plantea en ese momento, cuando sale el libro en 2023, viendo la evolución de la política internacional de los últimos años, se hacen más actuales, ¿no? ¿No se harían vos como la ves? Sí, a mí yo pensaba en esto que ella plantea al principio de que el capitalismo volvió a la discusión pública y dice algo ahí desde ese lugar en el que ella está, ¿no? Que justamente como parte de la academia dice, bueno, hay un montón de generaciones de investigadores jóvenes que, o sea, hacen un montón de papers diciendo esto y lo otro, pero no pueden dar cuenta del conjunto de qué es lo que pasa porque no tienen ese concepto del capitalismo. Y dice, las generaciones previas no supieron, que conocen algunas de estas discusiones previas, no supieron ser una guía para esas nuevas generaciones porque, bueno, todavía por ahí están muy en el terreno de algunas ortodoxias que mantienen. Para mí eso puede suceder como fenómeno y me parece que por eso también le pasa esto de que las discusiones parece como que son nuevas cuando en realidad ya tienen todo un acervo previamente que ya por momentos reconoce y por momentos no y va y vuelve. Pero me parece que lo que sí le sigue dando vueltas por ahí es que es algo que está relacionado con la discusión del capitalismo y del marxismo que tampoco se habla hace mucho y que todavía, a diferencia del capitalismo, sigue siendo todavía visto como una especie de cosa demasiado ortodoxa o demasiado corporativa de que hablar, que es del lugar efectivamente de la clase obrera. Algo que vos un poco mencionaste antes, que ella cada tanto obviamente siempre dice,
todo esto teniendo en cuenta el problema de la explotación, todo esto tratando de resolver el problema de los bajos salarios, todo esto teniendo en cuenta tal cosa, pero siempre le queda como en un segundo término, un poco quizá para compensar que lo que ella entiende como tradición marxista se enfoca más en eso económico y deja de lado lo demás, cosa que, Claro. bueno, no es del todo así, pero bueno, en esa compensación me parece que se le pierde un poco eso. Y estos ejemplos que vos decías, las cosas donde esos están explícitamente relacionadas, no por los marxistas que ya estaban, sino porque la realidad dio fenómenos bueno, que le quedan sin explorar. Sin embargo, una cosa que sí me gusta de eso es que tampoco por oposición, digamos, a esta especie de imaginarse a la clase obrera de forma ortodoxa como el obrero de Mameluco, que solamente lucha por su salario en la fábrica, digamos, ella tampoco en contraposición a eso es movimentista, ¿no? Algo, o sea, no Claro. idealiza los movimientos sociales por fuera de eso, algo que fue muy común, ¿no? Con el autonomismo y demás a principios de este siglo. O sea, no por una cosa, digamos, cae en el otro problema, porque también dice que muchos de esos espacios no económicos que toman como ejes, ¿no? El feminismo, la ecología y demás, pueden tener puntos de vista, no pueden tener tampoco puntos de vista completamente externos al capital, o sea, que sean como críticas puras, digamos, que no estén marcadas por la relación que tienen que tener con los otros puntos de visión, o sea, también pueden ser... primero, perder la visión también amplia y de conjunto que se necesita, o sea, dedicarse solamente, no sé, al problema de la presión de las mujeres sin tener en cuenta la explotación, digamos, en la producción o al problema ecológico sin tener en cuenta, o sea, también eso que cabe en todo caso para un marxismo más cerrado, más corporativo, le cabe, digamos, a los otros ejes, eso está bien señalarlo porque eso efectivamente sucede y no hay como un punto de vista externo a cómo funciona el capitalismo y este sistema que sea un sistema puro, ¿no? Y dice, al contrario, hay muchos proyectos políticos que se imaginan como externos al capitalismo que en muchos casos, por no tener esta visión globalizadora, terminan por reciclar estereotipos que son capitalistas, ¿no? Por ejemplo, los que contraponen la crianza y el cuidado femeninos a la agresión masculina, como algo que viene dado esencialmente, ¿no? Digamos, por no relacionarlo con el capitalismo, o los que señalan el organicismo holístico de la naturaleza y critican el especismo antropocéntrico o reivindican, no sé, el comunalismo y no tienen en cuenta qué pasa, por ejemplo, en los países de la periferia, digamos, con eso, y se hace muy desde los países centrales. O sea, también critica que en esos discursos, que también puede haber también problemas por no tener esa visión global. Así que me parece que eso es muy importante hacia atrás, o sea, como balance, digamos, de algunos de los movimientos políticos de las últimas décadas, ya de este siglo XXI, pero también hacia adelante porque en los debates de balance sobre el progresismo neoliberal y los problemas que tenemos por delante son aportes muy lúcidos y efectivamente discusiones muy actuales que habrá que seguir desarrollando y me parece que es uno de los principales aportes que hace Fraser, digamos, lo más potente que tiene en sus posiciones políticas. Diría eso, digamos. Sí, llegamos por fin al final del libro. Toca muchos temas, así que hubo que conversar un poco más que en los eventos anteriores. Le pedimos a la gente que se suscriba a La Izquierda Diario Más, que ponga like, todo eso que yo no hago, bueno, ahora lo empecé a hacer. Que haga todo eso, que si quiere profundizar un poco sobre algunos otros temas que se tocaron o libros que se comentaron, eso va a aparecer también en los comentarios o en la descripción del video. Se agradece el comentario, bien fundamentado. No pongan insultos porque los vamos a borrar. Eso ya sabemos, a boludeces no. Y sigamos el intercambio. Muchas gracias por la paciencia en llegar hasta acá. Gracias a Lucas, a Dolores, a Marcelo, a todas las compañeras y compañeros que han estado colaborando en la edición de este nuevo episodio de Para qué nos invitan. Nos vemos. Hasta luego.